El deseado de todas las gentes, capítulo 64, un pueblo condenado, parte 2. Jesús había acudido a la higuera con hambre, para hallar alimento. Así también había venido a Israel, anhelante de hallar en él los frutos de la justicia. Les había prodigado sus dones, a fin de que pudiesen llevar frutos para beneficiar al mundo. Les había concedido toda oportunidad y privilegio, y en pago buscaba su simpatía y cooperación en su obra de gracia. Anhelaba ver en ellos abnegación y compasión, celo en servir a Dios y una profunda preocupación por la salvación de sus semejantes. Si hubiesen guardado la ley de Dios, habrían hecho la misma obra abnegada que hacía Cristo. Pero el amor hacia Dios y los hombres estaba eclipsado por el orgullo y la suficiencia propia. Se atrajeron la ruina al negarse a servir a otros. No dieron al mundo los tesoros de la verdad que Dios les había confiado. Podrían haber leído tanto su pecado como su castigo en el árbol estéril. Marchitada bajo la maldición del Salvador, allí de pie, seca hasta la raíz, la higuera representaba lo que sería el pueblo judío, cuando la gracia de Dios se apartase de él. Por cuanto se negaba a impartir bendiciones, ya no la recibiría. Te perdiste, oh Israel, dice el Señor. La amonestación que dio Jesús por medio de la higuera es para todos los tiempos. El acto de Cristo, al maldecir el árbol que con su propio poder había creado, se destaca como amonestación a todas las iglesias y todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros, pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no comprenden lo que es servir a Dios. Sus planes y sus estudios tienen por objeto agradarse a sí mismos. Obran solamente con referencia a sí mismos. El tiempo tiene para ellos valor únicamente en la medida en que les permita juntar para sí. Este es el objeto en todos los asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismos. Dios los creó para vivir en un mundo donde debe cumplirse un servicio abnegado. Los destinó a ayudar a sus semejantes de toda manera posible. Pero el yo asume tan grandes proporciones que no pueden ver otra cosa. No están en contacto con la humanidad. Los que así viven para sí son como la higuera que tenía mucha apariencia, pero que no llevaba fruto. Observan las formas de culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta la obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a los ojos esta vana pretensión. Declaró que el que peca abiertamente es menos culpable que el que profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. La parábola de la higuera, pronunciada antes de la visita de Cristo a Jerusalén, está en relación directa con la lección que enseñó al maldecir el árbol estéril. En el primer caso, el jardinero de la parábola intercedía así: déjala aún este año, hasta que la excave y estercole, y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Debía aumentarse el cuidado al árbol infructuoso, debía tener todas las ventajas posibles, pero si permanecía sin dar fruto, nada podría salvarlo de la destrucción. En la parábola no se indicó el resultado del trabajo del jardinero. Dependía de aquel pueblo al cual se dirigían las palabras de Cristo. Los judíos estaban representados por el árbol infructuoso, y a ellos les tocaba decidir su propio destino. Se les había concedido toda ventaja que el cielo podía otorgarles, pero no aprovecharon sus acrecentadas bendiciones. El acto de Cristo al maldecir la higuera estéril demostró el resultado. Los judíos habían determinado su propia destrucción. Durante más de 1000 años, esa nación había abusado de la misericordia de Dios y atraído sus juicios. Había rechazado sus amonestaciones y muerto a sus profetas.
Los judíos contemporáneos de Cristo se hicieron responsables de estos pecados al seguir la misma conducta. La culpa de esa generación estribaba en que había rechazado las misericordias y las amonestaciones de que fuera objeto. La gente que vivía en el tiempo de Cristo estaba cerrando sobre sí los hierros que la nación había estado forjando durante siglos. En toda época se otorgó a los hombres su día de luz y privilegios, en tiempos de gracia en el que pueden reconciliarse con Dios. Pero esta gracia tiene un límite. La misericordia puede interceder durante años, ser despreciada y rechazada, pero llega al fin un momento cuando ella hace su última súplica. El corazón se endurece de tal manera que cesa de responder al Espíritu de Dios. Entonces la voz suave y atrayente que ya no suplica más al pecador, y cesan las reprensiones y amonestaciones. Ese día había llegado para Jerusalén. Jesús lloró con angustia sobre la ciudad condenada, pero no la podía librar. Había agotado todo recurso. Al rechazar las amonestaciones del Espíritu de Dios, Israel había rechazado el único medio de auxilio. No había otro poder para el cual pudiese ser libertado. La nación judía era un símbolo de las personas que en todo tiempo desprecian las súplicas del amor infinito. Las lágrimas vertidas por Cristo cuando lloró sobre Jerusalén fueron derramadas por los pecados de todos los tiempos. En los juicios pronunciados sobre Israel, los que rechazan las reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo de Dios pueden leer su propia condenación. En esta generación muchos están siguiendo el mismo camino que los judíos incrédulos. Han presenciado las manifestaciones del poder de Dios. El Espíritu Santo ha hablado a su corazón, pero se aferran a su incredulidad y resistencia. Dios les manda advertencias y reproches, pero no están dispuestos a confesar sus errores y rechazan su mensaje y a sus mensajeros. Los mismos medios que Él usa para restaurarlos llegan a ser para ellos una piedra de tropiezo. Los profetas de Dios eran aborrecidos por el apóstata Israel porque por su medio eran revelados los pecados secretos del pueblo. Acab consideraba a Elías como su enemigo porque el profeta reprendía fielmente las iniquidades secretas del rey. Así también hoy los siervos de Cristo, los que reprenden el pecado, encuentran desprecios y repulsas. La verdad bíblica, la religión de Cristo, lucha contra una fuerte corriente de impureza moral. El prejuicio es aún más fuerte en los corazones humanos ahora que en los días de Cristo. Jesús no cumplía las expectativas de los hombres. Su vida reprendía sus pecados y le rechazaron. Así también ahora la verdad de la palabra de Dios no armoniza con las costumbres e inclinaciones naturales de los hombres, y millares rechazan su luz, impulsados por Satanás. Los hombres ponen en duda la palabra de Dios y prefieren ejercer su juicio independiente. Eligen las tinieblas antes que la luz, pero lo hacen con peligro de su propia alma. Los que cavilaban acerca de las palabras de Cristo encontraban siempre mayor causa de cavilación hasta que se apartaron de la verdad y la vida. Así sucede ahora. Dios no se propone suprimir toda objeción que el corazón carnal pueda presentar contra la verdad. Para la palabra que rechazan los preciosos rayos de luz que iluminarían las tinieblas, los misterios de la palabra de Dios lo serán siempre. La verdad se les oculta, andan ciegamente y no conocen la ruina que les espera. Cristo contempló el mundo de todos los siglos desde la altura del monte de las Olivas, y sus palabras se aplican a toda alma que desprecie las súplicas de la misericordia divina. Oh escarnecedor de su amor, Él se dirige hoy a ti, aún a ti, que debieras conocer las cosas que pertenecen a tu paz. Cristo está derramando amargas lágrimas por ti, que no las tiene para ti mismo.
Ya se está manifestando en ti aquella fatal dureza de corazón que destruyó a los fariseos, y toda evidencia de la gracia de Dios, todo rayo de la luz divina enternece y subyuga el alma, o la confirma en una impenitencia sin esperanza. Cristo previó que Jerusalén permanecería empedernida e impenitente, pero toda la culpa, todas las consecuencias de la misericordia rechazada pesaba sobre ella. Así también sucederá con toda alma que está siguiendo la misma conducta. El Señor declara: te perdiste, oh Israel. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. Gracias por escuchar este audio. Te invito a escuchar la siguiente parte. Jehová te bendiga y te guarde. Con aprecio, Pastor Juan Manuel Flores Espinosa.